Mi nombre es Juan Fernando Marrero Castro, soy profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, allí doy clases, soy ingeniero agrónomo y soy abogado también. El grupo de Aragua en Red, del cual soy simpatizante, me ha invitado a participar en la mañana de hoy en una rueda de prensa para tocar el tema de los insumos en el ciclo productivo que ya está prácticamente por la mitad. Me acompañan en la mañana de hoy el ingeniero también colega Pedro Pablo Omaña de ABECEN, que es la Asociación Venezolana de Semilla, el señor Alejandro Girot, el profesor Aquiles Montagne, me acompaña también otro, el señor Thompson. Y bueno, estamos a la orden para sus preguntas. Yo había preparado algunos datos y cifras, algunas cuestiones de carácter general, pero bueno, los señores de los gremios tienen más precisión. Ajá. Bueno, a nosotros nos llegó como un enunciado que decía: sin los insumos necesarios, los agricultores y ganaderos venezolanos avisoramos un empezamiento en 2017 con alimentos insuficientes para cubrir las necesidades mínimas de los venezolanos. Explíquenos por qué razón ustedes dicen eso. Bueno, sabemos las condiciones en las que se encuentra el país, pero ustedes nos cuentan. Sí, los gremios productivos, tanto agrícolas como pecuarios, han venido anunciando desde bastante antelación el problema de la disponibilidad de los insumos necesarios para la producción, ¿no? De la misma manera como los seres humanos necesitamos alimentarnos todos los días para cubrir nuestras necesidades fisiológicas, bueno, los ciclos productivos que fundamentalmente se sustentan en plantas y en animales de cría, pues necesitan también una planificación, alimentación, agroquímicos, etcétera, etcétera. Los agroquímicos, los insumos en general, equipos mecanizados, tractores, todo lo que se necesita para conformar y darle, digamos, buen pie al ciclo productivo, pues están escaseando, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la semilla, sobre lo cual podrán dar cifras, por ejemplo, el ingeniero Omaña también. Los agricultores, específicamente, por ejemplo, los productores de hortalizas en las regiones andinas, aquí en la región aragüeña también, pues han presentado quejas porque no consiguen suficiente semilla. Se ha llegado que en el caso de la papa, en el sector de los Andes, pues no se consigue, pues digamos, la semilla de papa, ¿no? En el caso, lo mismo está sucediendo para el caso, por ejemplo, de la siembra de la caña de azúcar, que es un cultivo importante aquí en la zona, pues no se consigue suficiente fertilizante. Algunas cifras hablan, y cito a FEDEAGRO en este sentido, que es la confederación que agrupa a los productores agrícolas a nivel nacional. Ellos hablan de una cifra que la difundo porque ha sido pública por ellos en sus redes, que se necesitan unas 90.000 toneladas de fertilizantes para el caso de la caña, y apenas los productores han logrado adquirir unas 1.000 toneladas. El caso, por ejemplo, en la parte pecuaria, ayer comentaba, hice una pequeña investigación, no es el área mía, pero por ejemplo, hay algunos antígenos que se necesitan para hacer los análisis obligatorios, las pruebas de brucelosis, que se producía, por cierto, en el instituto veterinario, pero que no se está produciendo, se está trayendo de afuera, no se está trayendo de manera suficiente, está escaseando, de la misma manera como muchos medicamentos para los seres humanos están escaseando. También hay muchos antígenos para el sector pecuario y de la cría que están escaseando, y ese es el caso de este antígeno que se llama rosa de Bengala. El tema de los tractores, la mecanización agrícola, el parque automotor está bastante obsoleto, necesita una renovación de piezas y necesita también una renovación de equipos en general, equipos de riego, etcétera, etcétera. El tema de la asignación de divisas, porque muchos insumos se importan, pero muchos insumos se producen aquí con insumos a su vez importados, para lo cual se necesita divisas que en nuestro país pues sabemos que fundamentalmente son producidas por el Estado a través de PDVSA. Hay enormes quejas por ese flujo inestable,
insuficiente de las divisas, algunos comercializadores de este tipo de insumos tienen meses, años inclusive, que no reciben los dólares necesarios, ¿no? Entonces hay toda una situación que se presta para decir que el ciclo productivo actual, 2017, está en riesgo de alcanzar las metas productivas. El Estado portuguesa, que es uno de los estados, por ejemplo, granero, desde muchos años se ha llamado así por la cantidad de rubros agrícolas que se producen, cereales, arroz, maíz, etcétera, apenas lleva sembrado unas 75.000 hectáreas. El Ministerio de Agricultura y Tierra, como se llama hoy en día, Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra, tiene una meta de sembrar en ese estado portugués a 700.000 hectáreas. El año pasado lograron alcanzar 300.000. Al ritmo que va a ser muy difícil, con la falta de insumos y la necesaria coordinación que se necesitan con los productores, con los sectores productivos, tratar de lograr esa meta cuando ya el ciclo y las lluvias están avanzadas. Eso va a ser prácticamente imposible y hay que decirle a la comunidad, al país, la verdad. Yo pertenezco, digamos, al sector académico y, bueno, trabajo con la evidencia empírica, no sobre supuestos, incluso los supuestos deben ser fundamentados. Entonces, a ese ritmo va a ser muy difícil alcanzar las metas productivas. El tema también que ha agravado el de los insumos, hay que tocarlo necesariamente. Una de las grandes frustraciones que el sector ha sufrido es el de la expropiación de agroisleña, lo que hoy en día se conoce como agropatria. Agropatria hoy en día es una oficina estatal que no llega ni siquiera a un tercio de lo que vendía y comercializaba esa empresa cuando se manejaba privadamente. Entonces, lamentablemente, eso hay que decirlo. Puede que moleste, pero esa es la verdad. Los productores o no consiguen los insumos cuando van a Agropatria o le limitan la cantidad, tienen que dejar una serie de papeles, cédula de identidad, huellas, etcétera, etcétera, para comprar unas muy pequeñas cantidades, ¿no? La Constitución, en su artículo 305, establece que la seguridad alimentaria se debe alcanzar privilegiando la producción nacional para tratar de lograr alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Eso hay que armonizarlo porque obviamente el constituyente del 99 dejó, digamos, un artículo amplio porque no se pueden establecer niveles de autoabastecimiento en rubros como trigo, por ejemplo, o en el rubro de las semillas de hortaliza, porque es un patrón tecnológico al cual tendríamos que, después de muchos años, para poder ser autónomos en esa producción, pero se puede alcanzar en el tema de los cereales, las semillas. Entonces, ¿a dónde voy con este tema? Hay una obligación, el Estado está obligado a procurar condiciones adecuadas para la producción y parte de esas condiciones pasa por brindar un ambiente, incluso empezando por el ambiente legal, el marco normativo. Hay una serie de leyes que tienen que ser revisadas. La Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la todavía vigente Ley de Semillas, han sido letales para el sector productivo. Y eso, lamentablemente, con una reforma donde se llame al sector académico, al sector productivo y, por supuesto, el sector público, que es el que planifica y diseña y dicta las políticas públicas, tienen que integrarse en mesas técnicas donde a las leyes se le descargue un poco la ideología y se les recargue un poco más con tecnología y conocimiento científico, ¿no? Si hay alguna pregunta, también están los que me acompañan, que manejan cifras específicas, pero ese es un panorama que en definitiva pues agrava aún más la difícil situación que atraviesa el abastecimiento de alimentos y de materias primas agrícolas para la producción. Las colas todavía se mantienen, las colas para adquirir alimentos, porque todo eso trae como cadena que se afecta al final el consumidor. Y como ha bajado también, pues digamos, el tema de las divisas, pues las importaciones han disminuido, que pueden servir en algún momento para compensar los déficits nacionales. El productor trabaja con las uñas, como decimos en criollo,
la inseguridad en el campo, que se puede hacer, por ejemplo, en el corto e inmediato plazo. El Estado debe cuidar los campos venezolanos. Lamentablemente la delincuencia está azotando a los productores y a los trabajadores rurales que trabajan en la finca. Eso es un problema que hay que atacar porque el productor necesita trabajar en sus fincas con tranquilidad. En todas partes del mundo es un sector que el Estado busca de alguna manera proporcionar condiciones adecuadas y dejar que los productores trabajen, porque el productor trabaja a cielo abierto, 24 horas al día, 365 días del año. Es un sector que debe de alguna manera consentirse, y me perdonan el sesgo porque soy profesor en una facultad de agronomía, pero es un sector que se debe tratar bien para que rinda los frutos que todos esperamos.